estamos hablando de cómo seguir adelante en Jesús. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Cómo seguir adelante en Jesús? El primero es, ten un concepto correcto de Dios. Repita eso conmigo. Ten un concepto correcto de Dios. Otra manera de decirlo más religioso es ten sana doctrina. Ten doctrina que sea sana. Vamos a ver estos primeros versículos. Filipenses capítulo 3, 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Okay, les explico un poquito. En aquella época cada judío era circuncidado. Incluso hoy en día se practica la circuncisión. Hoy, o cuando yo crecí, decían que era por la salud del niño y por la higiene. Bueno, en esta época en la Biblia, la circuncisión del varón era una marca de decir que era del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces alguien se identificaba como del pueblo de Dios con la circuncisión y tenía un cierto orgullo. Ahora, aquí lo interesante es que los israelitas, los judíos, consideraban a los samaritanos, por ejemplo. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otras naciones, pues, otros pueblos, y se habían mixteado. Entonces ellos se convirtieron en adoradores de otros dioses y como habían dejado su patria, podemos decir, los judíos los consideraban como perros. Si usted conoce la historia de la mujer samaritana, Jesús habla con ella y ella se sorprende y dice, ¿cómo es que tú siendo judío me estás hablando a mí? Porque dice las tradiciones judías que cuando venía un samaritano, el judío tenía que cruzar la calle o alejarse y cruzar por el otro lado para no contaminarse. Entonces los judíos les llamaban perros. Los judíos le llamaban perros a los gentiles. A toda persona que no fuese judío, ellos les llamaban perros. Pero vemos aquí, el apóstol Pablo lo voltea. Y él le dice, cuidado con los perros, right? Cuidado con los malos obreros. Y él habla porque ellos confían en una circuncisión de carne. Ellos confían en lo que ellos hacen para justificarse delante de Dios. Y dice el apóstol Pablo, pero nosotros, todos digan, pero nosotros. En el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Y quiénes son la circuncisión verdadera? ¿Qué dice? Los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en lo que hemos hecho. Nos gloriamos en cuanto sabemos. Nos gloriamos en cuanto hemos dado a la iglesia. No, ¿qué dice ahí? Nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Déjale digo, este concepto de confiar en la carne o confiar en uno propio sigue aún. Eso sigue aún. Hoy en día hay muchas religiones, incluso religiones cristianas, que quieren poner una cláusula a la salvación. La salvación no es merecida, la salvación es regalada. No hay hombre que pueda tener los méritos para recibir la salvación, porque dice la palabra de Dios que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante Dios. Entonces, aún lo bueno que hace el hombre a lo mejor tiene una raíz de egoísmo o de exaltación, porque vemos que Dios solamente no ve las acciones, sino Él ve las intenciones del corazón. Entonces, imagínate que aún lo bueno que hace el hombre muchas veces está para que digan, oh, mira qué buen hombre, mira lo que él dio, mira cómo ayudó a la gente, y uno sale así como, yeah. Entonces, ¿cuál fue tu intención? ¿Ayudar o exaltarte a ti mismo? Exacto, entonces Dios ve todo eso. Entonces, en esta época,
los judíos confiaban en lo que ellos hacían. Por eso cuando Jesús vino, dice, ustedes filtran el mosquito y se tragan el camello. Una cosa, ellos tomaban, por ejemplo, el vino, y en esa época pues no tienen refrigeración y todo. Entonces, cuando hay líquido, ¿qué hay alrededor? Pues hay como mosquitos, hay cositas. Entonces, estos fariseos se vestían de una manera exaltado para que la gente se asombrara. Ellos no oraban en privado, sino ellos salían a la esquina de la calle y gritaban, gracias Señor, porque no soy como esta chusma. Right? Y ellos decían, nosotros somos mejores, miren cómo me he visto, mira lo que hago. Pero Jesús dice, ustedes son tumbas blanqueadas, que por fuera están blancos, pero por dentro están podridos. Están mal, están lejos de Dios. Y por eso Jesús cuando le dice, ellos para mantenerse puros, no podían tocar nada muerto. Si había un mosquito en su, vamos a suponer abajo del vaso o abajo de la tinaja del vino o del jugo que iban a tomar, ellos antes de tomar filtraban todo, porque no querían tocar nada muerto, ni un insecto. Y Jesús le dice, mira, ustedes están filtrando, right, los mosquitos, pero se están tragando el cameo. Eso quiere decir que no estás entendiendo la santidad. Muchas veces a gente le gusta predicar, no, yo predico mucho la santidad a Jehová. ¿Qué santidad? Si tú confías en tu santidad propia por tus acciones y lo que tú haces, estás frito. Te vas a parar frente de Dios y decir, mira, yo viví suficientemente bien, déjame entrar al reino de los cielos. Get out of here, right? Eso es loco, right? Eso no es posible. Pararte delante de un Dios perfecto y tú confiar en tus obras. Yo he tenido charla con testigos de Jehová y ellos vienen y ellos dicen, Jesús solamente es un ejemplo, pero tú tienes que seguir la ley. Y así hay muchas religiones. Dice, tienes que seguir la ley, Jesús solamente es un ejemplo, pero para ser salvo tienes que cumplir la ley. Y yo un día, o siempre les pregunto, entonces yo le digo, ¿y tú has cumplido la ley? ¿Tú cumples la ley? Y algunos hasta me dicen que sí. Y yo le digo, entonces tú amas a Dios con todo tu alma, mente y corazón todos los días y cada minuto de tu vida. Y luego viene la pausa. Bueno, a veces no. Entonces, ¿sabes qué dice? La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Todo, y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra todos? Todos. Todos. Por cuanto todos pecaron y están lejos de la gloria de Dios. Si la ley salvara, si la justificación del hombre, si sus acciones salvaran al hombre, Jesús vino en vano. Pero déjate digo, Jesús no vino en vano. Jesús fue el único rescate para el ser humano que está hundido en el pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo les está diciendo, tengan cuidado de los perros. Y no está hablando de los gentiles, está hablando de los que enseñan mal. Está hablando de los que confían en su carne, los que confían en sus hechos. Porque si tú confías en lo que tú puedes hacer, o cuánto puedes dar, o cómo te vistes, o cómo hablas, o a quién ayudas, ante los ojos de Dios aún estás de pecador con el borracho, con el marihuano, con el mujeriego, el adúltero, el chismoso. Estás igual. Porque la Biblia dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Entonces, ¿de qué nos debemos de vanagloriar? ¿De qué nos exaltamos? ¿Qué dice el versículo 3, la última parte? Nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, no tuerce la doctrina o tenga un correcto concepto de Dios. Usted no merece la salvación. Pero esa es la gracia de Dios, que mandó a Cristo a morir a la cruz del Calvario por un mundo pecador. Eso es el concepto. Entonces, ¿Dios nos odia? ¿Dios está buscando castigarte? Al contrario, si Él quisiera castigarte, ¿sabe qué? No manda a Jesús a morir a la cruz. Y tú vas a morir en tus delitos y tus pecados y te espera un horrenda juicio y penalidad de muerte. Eso es lo que te espera si Dios no te amara. Pero gloria a Dios por Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios
al mundo. Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores. No porque tú eres santo, porque eres de la religión o eres hermano, aleluya, ahora Dios te ama. No, dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por vosotros. Dios no te dice que te ama, Él lo mostró con Cristo en la cruz. ¿Están conmigo? Vamos a seguir adelante. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, el versículo 4. Dice, aunque yo, porque recuerden, antes de leer, perdón, hay dos extremos. Uno que confían en su carne. Hay gente que confía en lo que comen o lo que no comen, en lo que se visten, lo que no se visten, lo que se tapa, lo que no se tapa, y todas esas cosas confían. Y hay otros que confían plenamente en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, esto quiere decir, no es rivalidad. No, yo no estoy predicando que no hagamos la ley. Yo estoy predicando que confíes en Cristo para la salvación y sabes que el Espíritu Santo en ti, ¿sabes qué te va a impulsar a hacer? A cumplir la ley. Pero si tú confías en lo que tú haces más que en Cristo Jesús, estás condenado. Tenga mucho cuidado. Si tú confías en lo que tú estás haciendo y no estás confiando en Cristo, estás condenado. Estas son las dos opciones. Ahora el apóstol Pablo acaba de condenar los que confían en ¿quién? En la carne. Ahí vamos a decir qué dice. Aunque yo también que tengo de qué confiar en la carne. Está dando un ejemplo. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Yo más. Vamos a ver por qué. Dice, yo he sido circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Y luego dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo soy? ¿Cómo decía Pablo que él era? Irreprensible. Y el 7. Entonces, era circuncidado, era judío, hebreo de hebreos, right? Y era fariseo. Eso quiere decir que él enseñaba la ley. Y ¿sabes qué? En cuanto a vivir lo que la ley decía, dice, yo era irreprensible. O sea, a mí no me podían hallar faltas. A mí nadie me tenía, hay un dicho que dice, esa persona tiene mucha cola que le pisen. Eso quiere decir que aunque tú aparentas hacer algo, hay cosas que te delatan, right? Pero el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Yo soy esto y vivía irreprensible. Pero vamos a decir el 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Qué palabras tan profundas. Todo lo que yo me podía vanagloriar, lo que yo me podía exaltar de quién era y la posición y todo eso, las estimo como ¿qué? Como pérdida por amor a Cristo. Vamos a seguir, dice el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Y cómo lo identifica? ¿Qué dice? Mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo. Y dice, o sea, todas esas cosas que perdió, ¿sabe cómo los estima? Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando hablamos de seguir adelante como cristiano, aquí estamos viendo que hay que tener un concepto correcto de Dios, una sana doctrina. Y la sana doctrina no es confiar en quién eres o de dónde eres, o yo soy mexicano, yo soy hondureño, yo soy salvadoreño, yo soy esto, yo soy lo otro. Es que nosotros los de mi pueblo somos estos. Eso es basura. Y debe de ser estimado por basura por conocer a quién. A Cristo Jesús. Y ya te digo, el apóstol Pablo tenía esa posición de fariseo, era celoso. Él estaba ahí cuando la primera persona que murió por creer en Cristo era Esteban, y él estaba ahí. Y él vio cómo lo apedrearon y lo mataron.
Él participó, él estaba ahí. Entonces aquí vemos a un hombre que era celoso y no solamente lo decía, sino él hasta agarró permiso del gobierno romano para ir a perseguir a los cristianos y encarcelarlo porque él tenía la convicción de lo que él creía era cierto. Pero déjale digo, el Pablo o Saulo, que en griego su nombre es Pablo. Entonces Pablo, cuando llega a Cristo, no se aumenta la fortuna, no aumenta su posición, no aumenta cosas por qué van a gloriarse, sino él fue un hombre que padeció golpes, encarcelamientos, estaba náufrago en el mar. Recordamos la semana pasada, hablamos cómo fue mordido por una serpiente, abofeteado, encarcelado, muchas veces dejado por muerto cuando fue apedreado. Y aún el apóstol Pablo dice estas palabras: todo eso, las buenas cosas que yo tenía y las cosas que yo me vanagloriaba, las estimo como basura, como pérdida, como cosa, la palabra en griega es estiércol. Eso es la estima que él tenía para las cosas que el mundo ofrecía, pero lo tenía para ganar a Cristo. Y las palabras que me impactan, dice, aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y como lo describió, dice, mi Señor, o sea, Él es mi jefe. Y fíjense esto, por lo cual lo he perdido todo. Una cosa es seguir a Dios cuando no te cuesta nada. Pero el apóstol Pablo, ¿qué le costó seguir a Cristo? Le costó todo. Le costó todo. Pero sigue. Y lo tengo, todo eso que perdí lo tengo como basura por ganar a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo hermoso. Vamos a seguir. Dice el 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe, ¿en quién? En Cristo. La justicia que es que es de Dios, ¿por qué? Por la fe, hermanos, ¿están entendiendo? Entonces la justicia no viene de lo que tú hagas, o cómo te comportas, o cómo te vistes, o qué dieta llevas, aunque vengan quien venga. Esas personas que confían en esas cosas no tienen amparo en el día del juicio. Solamente fe en Cristo Jesús y una renovación del Espíritu Santo en ti es lo que trae el cambio, y es en lo que se confiaba el apóstol Pablo. El versículo 10 dice, a fin de conocerle a él el poder de su resurrección y la participación de ¿qué? De sus padecimientos. Como les he dicho, ¿qué sufrió Cristo? Mucho de lo que sufrió el apóstol Pablo lo sufrió Cristo. Pero él dice, yo estoy participando en los padecimientos de Cristo Jesús. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo murió Cristo? Dando la vida por los demás. ¿Cómo murió Pablo? Dando la vida por los demás. Dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Entonces, si tú quieres seguir en tu camino adelante con Dios, ten buena doctrina o ten un concepto sano de Dios. Lo que impulsa a la persona a servir a Dios no es obligación. Voltea a tu vecino y dile, no es obligación. Ahora tú dile al que te dijo, ahora no es obligación, dile. Es gratitud. Es gratitud. Cada persona que le sirve a Dios fielmente tiene un concepto correcto, un concepto sano de Dios y le sirve en gratitud. Una persona agradecida va a dar a la iglesia. Yeah. Una persona con miedo va a dar. No. Y a lo mejor va a dar, pero hasta le pasa algo mal y ya no va a dar. O va a caer y no va a tener un mal concepto. Una persona agradecida va a servir a Cristo. Siempre. Tenga eso en mente. Entonces, el primer punto es tener un concepto correcto de Dios. Vamos a ver, el segundo punto es seguir adelante
con propósito. Todos digan eso. Seguir adelante con propósito. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Dice el versículo 12 al 17. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, todos digan prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido. Esa palabra asido es agarrado, right? Entonces yo prosigo a ver si logro agarrar aquello por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Todos digan eso. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y lea el 17 conmigo, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermano, básicamente usted tiene un llamado. Usted no fue salvo nomás para tener entrada al cielo, sino usted es un embajador. Usted es la sal y la luz del mundo. Usted es un coheredero con Cristo. Usted es el amigo de Dios. Usted es un hijo de Dios y usted está hecho para manifestar la gloria de Dios. Usted es una carta abierta hacia el mundo para predicar la gloria de Dios. Eso es usted. Entonces, ese es el llamamiento. Nosotros somos llamados a ser como Cristo. El cristiano, esa palabra cristiano quiere decir ser como Cristo. Entonces nosotros representamos y debemos de representar a Cristo ¿dónde? ¿Los domingos en la iglesia o en el trabajo? En el trabajo, con tu familia, en todos lados usted debe de ser un representante de la gloria de Dios. Imagínese, usted es un embajador del reino de los cielos. Y eso es lo que el Pablo está diciendo. Aunque nosotros vamos en camino hacia la perfección, cuando hablo de la perfección, esto es a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo. El amor de Cristo, ¿quién lo debe de tener? Yo. La paciencia, ¿quién? Nosotros. Todo atributo, el fruto del Espíritu, ¿dónde debe de ir creciendo? En nosotros, que incluye gozo, amor, paz, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todas estas cosas nosotros vamos en camino a la maduración espiritual. Vamos creciendo y creciendo. Entonces, ¿el apóstol Pablo era ausente a eso? No, él también iba creciendo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo nunca se enojó? Se enojó. Usted estudia la vida de Pablo. Él se enojó. Él tuvo desconfianza. Él tuvo discusiones. Pero ¿sabe qué? Él iba en camino a servir a Cristo con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Hay que seguir adelante con propósito. Muchos cristianos vienen solamente religiosamente. Pero en verdad no hay propósito tras su crecimiento espiritual. No hay un anhelo de ser ministro de los misterios de los cielos. O nosotros dice que en Corintios fuimos encargados con el ministerio de la reconciliación. Y el cristiano de hoy en día desafortunadamente no ha reconciliado a Dios con ni un hombre. Y muy apenas con ellos mismos. Entonces, déjale el reto, hermano. Si usted quiere vivir como Pablo, siga adelante con propósito. Y lo que dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado ya, no soy perfecto, pero una cosa algo, dice, me olvido de lo que está atrás. Todo el pasado, todas esas cosas lo que él se van a gloriar, todo eso ya, olvídalo. Volteas hacia adelante y ¿qué? Prosigo a la meta. Prosigo al llamamiento. Hermano, muchas veces usted no avanza. ¿Sabe por qué? Porque tiene la mira hacia atrás. Y usted quiere caminar viendo hacia atrás. ¿Y qué va a pasar? Un día se va a topar con algo y va a caer. Usted tiene como cristiano, hermano, deje las cosas que ya pasaron.
Es que no me pidió perdón, es que aún me debe dinero, es que cómo me pudo haber tratado así, cómo me pudieron haber, como dice, creado en esas condiciones. Eso ya déjalo atrás. ¿De qué te sirve quejarte de lo que pasó hace años o en tu país? Ahora tú tienes que voltearte hacia adelante y seguir. No, pero es que cuando yo era cristiano en aquella época, alguien me hizo esto. O yo conocí un pastor. Bueno, no me importa quién conociste en el pasado. Ahora, ¿dónde estás tú? Voltéate y ve hacia adelante con un propósito, con un llamamiento y sigue adelante. ¿Están conmigo? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios. Hay otras enseñanzas, dice que de tal manera que tú sirves a Dios, Dios va a poner diamantes en tu corona, o va a darte premios celestiales, o que los mártires tienen una posición más alta porque ellos dieron su vida por Cristo. Eso yo no quiero entrar en detalles en eso, porque algo que sí, aunque tú tengas muchas coronas y muchos premios, ¿sabe lo que dice el libro de Apocalipsis? Dice que cuando estés adorando a Cristo, todas las coronas se van a ser puestas a los pies de mi Señor. Alguna gente, ¿y tú cuántos premios crees que tienes? Vas a tener en el cielo. Yo le dije, no me importa, yo estando en la presencia de mi Señor estoy bien. Y lo que Él me dé o que Él piense que estoy digno, se lo voy a rendir a Él. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo, yo no creo que estaba hablando de que, yo estoy buscando premios. Pablo lo que estaba hablando es que él quería vivir la mejor vida posible para Cristo. Si comenzamos una carrera y estamos corriendo, yo puedo tener en mi mentalidad solamente llegar. Y yo puedo ir y saludar a todos los que se me están, ¿cómo dice? Todos me están pasando. Ok. Nomás con que llegue al cielo. Nomás así, con que llegue, hay que Diosito me tenga un cuartito. Right? Y tenemos una mentalidad así de simplemente llegar. Pero el apóstol Pablo lo que dice, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Entonces, si Dios llamó a Pablo, recuerden que la gratitud lo impulsó. Si Dios llamó a Pablo siendo un perseguidor, asesino de la iglesia, como él se consideró el pecador más grande, y Dios vio algo bueno en el apóstol Pablo, ¿qué dice Pablo? Yo quiero cumplir todo lo que Dios tiene planeado para mí. Y si voy a correr la carrera de la fe, no voy a correr nomás a llegar ahí de panzazo. Dice, yo voy a correr con todas mis fuerzas. Yo voy a correr para ganar. ¿Están conmigo? Yo no estoy corriendo para tercer, cuarto lugar. El apóstol Pablo dice, yo estoy corriendo para llegar al premio supremo, al primer lugar, y que todo lo que Dios tenga preparado para mí, que se cumpla. That's powerful, brother. Eso es la mentalidad que el cristiano debe de tener. Seguir adelante con propósito. Y seguir adelante y servir a Dios con todo. Dice la Biblia que Jesús está a la mano derecha de Dios intercediendo por ti. Dice que el Espíritu Santo que está en ti, con gemidos indecibles, right, que no podemos entender, está orando y comunicándose con Dios constantemente de ti. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen de ti? ¿Y lo crees? Yo jamás me vi pastor. Incluso yo estaba en contra de ser pastor. Pero yo me maravillo hasta dónde me ha traído Dios. Ahora, mi motivación, yo tengo que decir, bueno, yo voy a seguir al premio supremo. Si Dios me vio, yo no me vi pastor, yo me vi un trabajador y vivir bien y retirarme ya. Pero si Dios vio un llamamiento del pastorado en mi vida, entonces yo voy a correr esa carrera y I gotta run. A ser el mejor pastor, right? Y ser el mejor persona que yo puedo hacer, de acuerdo a la fe que tuvo Cristo en mí. Entonces, ¿qué es tu llamado? ¿Qué es tu propósito? ¿Qué es tu ministerio?
y hay que correrlo con propósito. Amén. ¿Qué es tu llamado? ¿Qué es tu propósito? ¿Qué es lo que a Dios extraña de ti? ¿Qué es lo que Dios le extraña de ti? Tus cantos, tus alabanzas, tus oraciones. Hay mucho potencial en nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Pero hay que creerlo. No limites a Dios. Voltea a tu par, dile, no limites a Dios. Volteale a la otra persona, dile, tú no limites a Dios. Ahora dile otra vez, no, tú no limites. No se crean. Hermano, es posible limitar a Dios. Y les dejo este ejemplo. El pueblo de Israel, Dios mandó a Moisés para que ellos salieran de Egipto. ¿Y sabe qué? Y cruzaron el mar Rojo, llegaron al desierto y Dios los iba a llevar derecho a Canaán, a la tierra prometida. Dice que es aproximadamente un viaje de 4 días. 4 a 7, no me acuerdo, pero son menos de 10 días el viaje. ¿Y sabe cuánto tiempo pasaron en el desierto? 40 años. Limitando, y dice un salmo, porque ellos limitaron a Dios, porque no creyeron lo que Dios decía de ellos. Hermano, Dios tiene muchos ministerios, muchos llamados aquí en este lugar. Muchos son pastores, evangelistas, adoradores, son maestros. Pero estás así. That's not me. Tú vas a ser un salmista, tú eres un adorador grande de Dios. That's not me. Tú vas a ser un evangelista, Dios te llamó para un ministerio de oración o de sanidad o de evangelismo o de esto. Esa era antes, pero no, ya no creo, yo soy muy malo. ¿Y sabe qué? Limitamos el llamado de Dios en nosotros. No limites, prosigue la meta. Y como corría el apóstol Pablo, ¿cómo corría él? No para llegar de panzazo ahí, sino él corría con todas las fuerzas hacia adelante. Amén. Este es un dicho que hallé online que estaba muy bueno y se aplica a esto. Dice, fija tus ojos en lo que puedes hacer y no hacia atrás en lo que no puedes cambiar. Amén. Otra vez, fija tus ojos en lo que puedes hacer y no hacia atrás en lo que puedes cambiar. Y vamos a terminar el versículo 18, evitar los peligros. Dice el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será ¿qué? Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermano, estamos hablando de seguir adelante en tu vida cristiana. Todos ustedes llegaron aquí porque tienen fe en Dios. Déjales digo, Dios quiere salvarte y ojalá hayas puesto tu confianza en Cristo Jesús para salvación. Pero aparte de eso te ha dado el Espíritu Santo dentro de ti. La Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo y el Espíritu mismo que resucitó a Cristo de los muertos, ¿dónde está? En ti. Dice que el Espíritu Santo en ti producirá fruto espiritual y que el Espíritu Santo en ti te insta y te guía a una vida de santidad. ¿Ok? Entonces, si Dios te ha dado el Espíritu Santo que more dentro de ti y te ha dado una mente y todas tus facultades que tú tienes, Dios te ha dado todo eso. Ten cuidado a no desviarte. Porque Dios te ha dado todo eso para ser ministros, dice la Biblia, de los misterios del cielo. Eso quiere decir de todas las grandezas de Dios que el mundo no conoce, tú las conoces. Como les dije, cuando el mundo dice, ¿y por qué pasan estas cosas? El cristiano debe de contestar, ¿sabes por qué las personas actúan así? Porque la Biblia dice tal. Right? Oye, ¿por qué el mundo está como está? El cristiano se debe de parar y decir, yo sé por qué el mundo está como está. La palabra de Dios nos dice, el mundo está como está, así. Oye, ¿cómo vamos a componer el mundo? ¿O cómo vamos a quitarle, cómo puede cambiar la vida a un hombre? Déjate digo, la palabra de Dios dice que Cristo es el que cambia al hombre.
y cambia un corazón de piedra y lo convierte de carne, right? Y la ley de Dios ya no está expuesta en piedra, sino que la ley de Dios la pone en nuestro corazón para actuarlo. Entonces, si tenemos todas estas cosas, hay que tener mucho cuidado y evitar los peligros de ser terrenales o carnales. En Corintios el apóstol Pablo habló de una iglesia que tenía muchos pleitos y rivalidades, y él les dijo: ustedes son cristianos carnales, que se fijan en todas las cosas terrenales. Se la pasan, ustedes tienen un llamamiento, tienen el Espíritu Santo y son salvos. No sé, el apóstol Pablo no les dijo ustedes no son salvos, sino les dijo ustedes están limitando a Dios. Dios los salvó para algo mejor, pero ¿saben qué? Ustedes son cristianos carnales que no ven lo espiritual, no crecen en fe, son calientabancas. Ay, pues no, en esa época no había bancas, right? Pero él les dijo, ustedes son ineficaces, porque su mira no está en lo celestial, su mira está en lo terrenal. ¿Y qué dice aquí? Dice, hay que tener cuidado porque hay personas que son enemigos de la cruz. Asegúrate que tú no seas enemigo de la cruz, ¿ok? ¿Y qué tiene qué hace un enemigo de la cruz? Pues ahí te dice, el 19 dice, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Eso es como que solamente te cuidas tu vientre. Eso quiere decir que te cuidas a ti mismo. Si tú eres una persona egoísta, esa es básicamente otra palabra. Si tú eres una persona egoísta, vas a caer, no vas a seguir el camino de Dios. Un egoísta no puede servir a Dios. Diga eso. Un egoísta no puede servir a Dios. Y dice la otra parte, dice, y cuya gloria es su vergüenza. Ahora, lo que quiere decir eso es que estas personas sienten orgullo de lo que les debería de dar vergüenza. Amén. Thank you. Un amén ahí. Thanks. Entonces, tenga cuidado. Cuando nosotros estamos en nuestro caminar cristiano, si tú tienes tu mira en lo terrenal y tú eres egoísta, o sea, tú nomás estás cuidando tu propia panza, right? Tú eres egoísta y te da gusto o te vanaglorias de cosas que te deben de dar vergüenza, ten cuidado. Watch out. Y no tiene que ser algo muy criminal. Hay personas que se vanaglorian de estar mucho tiempo en la iglesia y todavía son enojones. Todavía son pleitistas, todavía son egoístas. Y dicen, no, así soy yo. O así somos los de mi rancho. No te vanaglories de eso. Te debe de dar vergüenza tener tantos años en el evangelio y vivir así. Te debe dar vergüenza conocer tanto de la palabra de Dios y servir a Dios como lo estás sirviendo. Y muchas veces nos alzamos el cuello sirviendo a Dios de una manera mediocre y nos reímos. Amén o ay. Yo he estado ahí, no les digo porque, mira ese pastor sabe. Yo he servido a Dios de esa forma, terrenal, carnal, alá y se va religiosamente. Y yo les estoy retando, si yo les puedo decir que ustedes eviten ese error que yo tuve y sirvan a Dios con propósito, sírvanle, amen a Dios, reconozcan quién es usted y que Dios aún te ama. Y ojalá tú te puedas no vanagloriar de la forma que tú sirves a Dios malamente, sino que tú te puedas dar un poquito de orgullo, un poquito de decir, man, I'm not much, yo no soy alguien muy grande, pero sabes que yo le sirvo a Dios con todo mi corazón. Yo voy a la iglesia fielmente, right? O yo doy, o yo estoy aprendiendo a orar más. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios que vinieran los hermanos a decir, pastor, ayúdame a entender la palabra de Dios más. Gloria a Dios. Pastor, yo siento que yo tengo un llamado para enseñar. ¿Me ayuda? Absolutamente. Hermano, yo siento un llamado a las misiones, o yo siento un llamado a predicar, o yo quiero evangelizar.
¿Me ayuda? ¿Usted qué cree que voy a decir yo? No, yo no quiero. No te metas en esas cosas. No, le voy a decir, come on, vamos. El trabajo del pastor es enseñar y capacitarles a ustedes. Cambien el switch y sirvan a Dios con propósito, evitando las cosas terrenales. Un cristiano con los ojos en la tierra, ¿sabe qué va a producir? Un cristiano carnal. Y de esos hay muchos. Pero como dice Pablo, imagínate qué estaba sintiendo Pablo cuando estaba escribiendo esta carta a esta iglesia en Filipo. Estaba pensando, animándoles, mira, sirvan a Dios en espíritu y en verdad. Dejen todo el pasado atrás, vean hacia adelante y corran. Y no corran nomás para llegar ahí de panzazo, dice, corran para agarrar el supremo, ya para llegar al supremo llamamiento de Dios, el premio supremo. Corre con propósito y sirve a Dios. Les reta a ustedes. Look inside. Fíjense cómo estás sirviendo a Dios. Y si tú quieres servir a Dios con integridad, es tu decisión. That's it. Es tu decisión servir a Dios con integridad y con pasión. Y ojalá no podamos ver solamente el apóstol Pablo y decir, wow, qué hombre tan tremendo. ¿Sabe? El mismo Espíritu Santo que estuvo en el apóstol Pablo, ¿dónde está? En ti. Y sabes, tú vas a rendir cuenta de tu conocimiento de la palabra. Tú vas a rendir cuenta del Espíritu Santo que estaba en ti y de lo que hiciste y lo que no hiciste. No limitamos a Dios, sino sigamos hacia adelante. Voltea y dile, sigue adelante. Ahora dile, sigue adelante. Cristo tiene grandes cosas para ti. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gracias Dios por este tiempo. Gracias porque vimos un ejemplo vivo en el apóstol Pablo de lo que tu espíritu puede hacer en un hombre entregado hacia ti. Y en este momento, ayúdanos a seguir adelante personalmente, pero también como iglesia, sirviéndote con pasión, sirviéndote con todas nuestras fuerzas y sirviéndote con integridad. Ayúdanos a servirte con todo nuestro ser y que tú nos veas como instrumentos útiles en tus manos. Gracias por los dones, gracias por los talentos, gracias por la experiencia, el conocimiento, tantas cosas que hemos tenido. Gracias por todos los, a lo mejor, pastores que hemos tenido, que han invertido en nosotros. Gracias por tantas bendiciones, gracias por los mentores que hemos tenido en esta vida para llevarnos aún más allá, a ejercer ministerios, a ejercer dones, a ejercer trabajos para ser útiles a ti. Ayúdanos a tener la mentalidad del apóstol Pablo y proseguir a esa meta y correr esta carrera de la fe con todas nuestras fuerzas y no llegar de último, sino llegar corriendo con todas nuestras fuerzas, arrebatando cuantas almas podamos de las garras del enemigo. Gracias por la salvación, gracias por tu favor, gracias por tu espíritu en nosotros, gracias por tus bendiciones, gracias por tus provisiones, gracias por nuestras familias, nuestros hogares, gracias por esta iglesia, este templo que podamos disfrutar. Gracias, Señor, gracias, gracias. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.